Vamos a ver ahora algunos detalles que hay cuando se trabajan operaciones en cascada en relaciones many to many. Entonces, para ilustrarles esta parte, lo que voy a hacer es nuevamente mover al proyecto. Y aquí del proyecto estábamos trabajando hace rato con el ejemplo Cascade Merge, este de aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar esta clase. Entonces voy a darle aquí en Save As. Y vamos a llamarle ejemplo Cascade Many to Many. Ahora este ejemplo va a ser sobre un merge, entonces le voy a poner ejemplo Cascade Many to Many Merge. Ahí está. Entonces, ejemplo Cascade Many to Many Merge. Ahí está. Entonces, prácticamente voy a volver a utilizar una buena parte del código. Pero para ilustrar también esta parte, creo que es más conveniente que separe este ejemplo en dos métodos. Entonces, por ello mismo todo este código que está aquí, desde aquí, bueno, incluso esto lo podemos quitar. Me voy a quedar nada más ahorita con lo del commit, porque voy a hacer dos métodos aquí. Entonces aquí vamos a hacer un método. Bueno, lo voy a definir aquí abajito, que va a ser public static void guardar categoría. Guardar categoría. Ahí está. Y pues este método lo único que va a hacer es recibir el entity manager. Okay. Entonces, este método lo voy a... espérame, aquí también. M. Lo voy a poner aquí. Y le vamos a pasar el entity manager. Entonces fíjense que lo único que ocurre es que se inicia una transacción, se ejecuta todo el código que está en ese método y luego se termina la transacción, se hace un commit. Y lo que quiero hacer para ilustrar esta parte de algunos detalles que hay con la operación many to many, bueno, con los mapeos en many to many cuando se hacen operaciones en cascada. Entonces, primero voy a ilustrarles cómo guardar de una categoría, cómo guardar sus artículos. Acuérdense que de acuerdo a nuestros modelos, de hecho creo que eso es mejor verlo con un dibujito. De acuerdo a nuestros modelos teníamos que los artículos están relacionados con categorías en una relación muchos a muchos. O sea, dadas estas categorías, por ejemplo Java, Linux, Spring, pues estas categorías se están asignando a los artículos y cada artículo puede tener varias de estas categorías y viceversa. Una categoría puede tener varios artículos. Entonces ahí hay una relación muchos a muchos. Y en las clases anteriores pues habíamos visto cómo mapear esta relación. Y pues justamente en la clase de categoría, me voy a ir aquí a la clase de categoría. Aquí está. La clase de categoría, pues, como está en una relación muchos a muchos con artículos, teníamos este mapeo. ¿Sí? Entonces, y teníamos esta lista de artículos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que a partir de una categoría, voy a crear una categoría y a esa categoría le voy a asignar también un nuevo artículo. Entonces voy a crear la categoría y al mismo tiempo también voy a crear el artículo asociado con esa categoría. Esa parte del ejemplo no va a haber ningún problema. El detalle va a ser cuando vayamos en el sentido inverso. Entonces vamos por partes entonces. Entonces justamente para esta parte voy a primero a crear una categoría. Vamos a llamarle C. Va a ser igual a new categoría. Y bueno, hay que importar aquí este código. Y lo que voy a hacer a continuación es que, bueno, le voy a asignar información de prueba a esta categoría. Por ejemplo, le voy a poner, pues que el nombre de esta categoría es, no sé, testing. Y voy a crear un nuevo artículo. Ahí está.
Y este artículo igual le voy a poner datos a prueba set, no sé, por ejemplo, título, artículo, prueba. Muchos. Ahí está, entonces tenemos este artículo y ahora lo que voy a hacer es, le voy a decir que esta categoría, ¿sí? Voy a asignarle una lista de artículos. Esa lista de artículos va a contener este artículo que acabo de crear, entonces vamos a definir la lista de artículos. Artículo. ¿Listo? Y que sea una array list, o sea, una lista vacía básicamente de artículo. Y bueno, aquí hay que importar la interfaz de lista. ¿Listo? Y aquí le voy a poner entonces artículos.add el artículo nuevo que acabo de crear. Entonces, creo un artículo, creo la lista que va a contener los posibles artículos que están relacionados con la categoría que acabo de crear acá arriba. Y a esa lista le agrego el artículo este de aquí, el que también acabo de crear. Y finalmente esa lista de artículos se la asigno a la categoría que también definí aquí arriba, que es a través de esta línea. Entonces, bueno, con esos cambios también vamos a agregar, mejor dicho, vamos a guardar esta categoría en la base de datos usando el método merge. ¿Sí? Podría usar el dado de categorías, pero lo voy a hacer directamente usando el Entity Manager porque quiero ilustrar algunos detalles que hay aquí. Entonces, vamos a pasarle este artículo. Y ese es básicamente el código que ahorita quiero probar. Fíjense que realmente aquí el inicio y el fin de la transacción están pasando fuera del método, ¿no? Pero eso es básicamente para no tener que estar poniendo todo este código acá arriba. Ahorita voy a agregar otro método, entonces no quiero que se revuelvan las ejecuciones de ambos métodos. Entonces vamos a ejecutar este código con Shift F6. Ahí se está ejecutando. Entonces, acuérdense que tiene que deshacer la base de datos. Creo que hubo un pequeño errorcito. Déjenme ver cuál es el detalle. Bueno, el error que se me estaba pasando es que aquí me dice que me está diciendo del ID de categoría. La clase categoría, la entidad categoría no se nos pasó en las clases anteriores asignarle su ID autogenerado. Entonces, eso se lo podemos hacer rápidamente. Podemos ponerle aquí su ID autogenerado. Voy a copiar un código de cualquier otra entidad, por ejemplo, comentario. Este de aquí. Y se lo voy a pegar aquí donde está el ID. Entonces, ok. Esto nada más es para corregir este pequeño errorcito que ahorita salto. Y aquí más bien se va a llamar categoría secuencia. Y este nombre también tiene que estar igual aquí. Categoría secuencia. Y el nombre de la secuencia es... el nombre de la secuencia lo podemos checar rápidamente aquí en la base de datos. En el script de la base de datos, más bien. Y en categoría, que está por aquí, tiene este nombre de secuencia en la base de datos. Entonces aquí vamos a poner este número. Digo este nombre. Ahí está. Ya está definida la secuencia autogenerada. Bueno, también otra cosa que ahorita se me estaba pasando es que justamente como vamos a hacer una operación en cascada, tenemos que decirle que en categoría, en su propiedad de artículos, aquí, tiene que hacer, cuando guarde los artículos, tiene que hacer esa operación en cascada. Entonces tengo que irme a la clase categoría y aquí donde está artículos, tengo que ponerle en el annotation many to many que esta operación, cascade, va a ser una operación en cascada que va a soportar la operación merge. Ok, entonces ahora sí, ya con esos cambios me voy a regresar a la clase. Voy a volver a ejecutar el código, Shift F6, para probar esta parte. Entonces recuerden que esto tiene que regenerar de nuevo la base de datos. Ahí está, ya terminó. Entonces vamos a ver qué cambios hizo en la base de datos. Me voy a regresar aquí al cliente de consultas.
voy a poner primero las categorías. Entonces, fíjense que ahí está esa nueva categoría, era lo que esperábamos. Vamos a ver ahora los artículos. Fíjense que ahí está este nuevo artículo. Título artículo, prueba muchos a muchos. Y vamos a ver ahora la tabla de categorías. Select. Bueno, de categorías y artículos, la tabla intermedia. Entonces, fíjense que este nuevo artículo que creamos es el artículo 4. La nueva categoría es la que tiene el ID 4. Aquí está. Entonces, en la tabla de categorías artículos, la categoría cuyo ID es 4 está relacionada con el artículo cuyo ID es 4. Entonces, como pueden ver en la operación en cascada, se guardó automáticamente pues este nuevo artículo, esta nueva categoría, su artículo. Y pues como estos están en una relación muchos a muchos, aquí en el dibujito lo podemos ver. Como están en una relación muchos a muchos, pues también se tiene que hacer una actualización en la tabla intermedia para que puedan relacionarse categorías con sus artículos, que fue lo que ocurrió en este ejemplo. ¿Okay? Ahora, aquí todo esto pasó muy bien, o sea, todo funcionó muy bien, todo fue casi mágico, porque hay un detalle importante. Y el detalle importante es que, acuérdense que cuando hicimos este ejemplo, nosotros elegimos qué categoría tiene que ser, que iba a ser la entidad dueña. Acuérdense que la entidad que es dueña en las relaciones muchos a muchos es un poco ambiguo, más bien es ambiguo cuál de las dos entidades es la entidad dueña. Entonces ustedes eligen de manera arbitraria cuál va a ser. Entonces, como nosotros elegimos qué categoría va a ser la entidad dueña, pues lleva esta notation del join table, ¿no? Y la entidad que no es dueña, que es la entidad artículo. Entonces artículo es la entidad que no es dueña, de acuerdo a este mapa. Entonces artículos es la entidad que no es dueña, categorías es la entidad que es dueña. Pero aquí el detalle es que las operaciones en cascada, estas operaciones en cascada que acabamos de hacer, funcionan de la manera que nosotros esperamos, en el sentido de que la información que vamos agregando a cada una de las relaciones se refleja en la base de datos. Funcionan si partimos de la entidad dueña. Si se fijan aquí, nosotros, lo voy a poner aquí como un comentario, guardamos usando categoría, que es la entidad dueña de la relación. Aquí hay un problema con el mapeo muchos a muchos. Cuando ustedes quieren guardar a partir de los artículos, quieren guardar las categorías que tiene asociado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto con otro ejemplo. Entonces, para eso voy a hacer otro segundo método por aquí. Bueno, entonces ahora voy a hacer otro método para ilustrar esta segunda parte. Entonces voy a hacer un public, vamos a hacer esto más grande. Otra vez voy a hacer un método estático, void, y se va a llamar guardar artículo. Entonces es un método similar al de aquí arriba, igual va a recibir un entity manager. Y ahora lo que voy a hacer es al revés. Voy a crear, en lugar de partir de una categoría e ir agregando sus artículos, ahora más bien voy a crear un artículo y voy a ir agregando las categorías que tiene. Entonces aquí voy a hacer un artículo. ¿Está? Y ahora ese artículo le voy a poner pues un título. Título, artículo, prueba. Y ahora voy a poner, le puedo poner más datos, pero ahora voy a crear la categoría. Categoría. Y la categoría va a tener el nombre de prueba categoría. Ahí está. Entonces, lo que yo quiero es que a partir de guardar un artículo, voy a poner aquí entitymanager.merge, pues se guarde también con su categoría, ¿no? Entonces, para ello, pues yo necesito agregar esta categoría
al artículo. Entonces, para eso necesito hacer a.set categorías. Es decir, tengo que pasarle al artículo que está asociado con una lista de categorías. Esa lista todavía no la he definido. La voy a definir aquí arribita. Entonces, ¿qué voy a poner? Aquí voy a poner categorías. Bueno, esta es una lista. Categoría. Es una lista de categorías. List and categoría. Okay. Y pues vamos a decirle a esta lista de categorías que va a tener la categoría que acabamos de crear. Entonces agregamos la categoría a esta lista y esa lista se la ponemos al artículo. Okay, entonces hasta ahí no hay realmente nada extraordinario. Entonces, bueno, pues voy a ejecutar este código. Shift F6. Esperen, necesitaba cambiar el método. Entonces, aquí en lugar de que diga guardar categoría, voy a comentar esto. Voy a poner guardar artículo. Ahí está. Entonces ahora sí voy a ejecutar este código. Shift F6. Ahora en lugar de estar creando una categoría, vamos a estar creando un artículo y sus respectivas categorías. Entonces vamos a ver ahora qué fue... esperen, me estaba faltando... Disculpen, me estaba pasando también que justamente como estamos guardando una categoría, perdón, un artículo con sus categorías, tenemos que decirle que esa operación también la haga en cascada a la propiedad de categorías del artículo. Se me estaba pasando eso. Entonces hay que irnos a la clase de artículo y aquí en artículo, pues donde está la lista de categorías, le voy a decir que cuando guardemos categorías en este artículo, la operación también la hagamos en cascada. Entonces aquí voy a poner cascade merge. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a ejecutar este código, Shift F6. Ahora sí, según yo no se me pasó nada. Nada más que aquí cuando lo ejecutemos vamos a ver que va a haber un detalle que ahorita les voy a explicar. Entonces ya terminó de ejecutarse el código. Entonces fíjense, queríamos guardar un artículo con esta categoría. El artículo debe tener este texto, título, artículo, prueba. Entonces me voy a ir a la base de datos, voy a fijarme en los artículos. Ahí está, entonces si se fijan en los artículos ya hay un nuevo artículo que dice título, artículo, prueba. Ahí está. Y también queríamos crear una nueva categoría que era prueba categoría. Entonces vamos a ver la tabla de categorías y otra vez me dice prueba categoría. Entonces hasta ahí todo está bien, ¿no? Y la idea era de que este artículo va a estar asociado con esta categoría. Recuerden que de acuerdo a esta relación muchos a muchos, la tabla de en medio, la tabla de categorías artículos, es la que me permite relacionar la categoría y su artículo. Entonces, pues si yo me fijo en la tabla de en medio, from categorías artículos, ahí es donde está el detalle. Si se fijan, yo esperaba que hubiera un registro, aquí en esta tabla intermedia que relacionara la categoría que acabo de crear, que tiene el ID 4, con el artículo que acabo de crear, que también tiene el ID 4. Pero si se fijan, no hay ningún renglón que tenga el 4. Entonces, creó la categoría, creó el artículo, pero no los relacionó. ¿Sí? Esa es la diferencia que les quería hacer notar. Hace rato, si se fijan, cuando guardamos una categoría y la asociamos con su artículo, a raíz de su lista de artículos, no hubo ningún problema, sí pudo guardarla en la tabla intermedia. Y yo les comentaba hace rato que eso era porque en JPA puede guardar de esa forma si parten de la entidad dueña. Entonces, como nosotros por convención elegimos que categoría iba a ser la entidad dueña, acuérdense que eso básicamente lo define. El que sea entidad dueña o no, ustedes lo indican a través de esta notation, join columns. Y no me voy a meter mucho a eso, pero recuerden que hay toda una regla aquí en las entidades muchos a muchos que les dicen cuál va a ser la entidad dueña de acuerdo a la convención que ustedes eligen. Entonces, como nosotros elegimos que categoría es la entidad dueña, los cambios que hacemos sobre esta entidad dueña también se reflejan en la tabla intermedia. ¿Ok?
Pero aquí si se fijan, estoy partiendo de la entidad que no es dueña. Lo voy a poner aquí como un comentario. Partimos de una entidad que no es dueña. Entonces también lo voy a poner aquí como un comentario. Guardamos partiendo de una entidad que no es dueña. Entonces, si se fijan, sí guardo, cuando le puse la propiedad de que guardara en cascada, sí guardo a partir del artículo que estamos guardando, sí guardo su categoría, pero no guardo los cambios en la tabla intermedia. ¿Ok? Y eso es porque cuando parten de la entidad que no es dueña, y eso es algo que está medio feo en estas cuestiones de JPA, pero hay que decirle de manera explícita cómo está relacionada quiénes son, cuál es la relación que existe entre estos objetos que estamos guardando. Eso básicamente quiere decir que tenemos que hacer lo siguiente. Para que se guarde bien la relación en esta tabla intermedia de categorías artículos, primero que nada tenemos que decirle a esta categoría que la vamos a relacionar con este artículo. No basta con que solamente lo agregamos a la lista de categorías y que esa lista se la pasemos al artículo. Tenemos que poner aquí que esta categoría va a estar asociada con una lista de artículos. Sí, acuérdense que la relación es muchos a muchos, entonces para una categoría pues va a haber muchos artículos. Eso lo habíamos definido en las clases anteriores para esta categoría. Entonces, pues categoría guarda los artículos que está relacionado a través de esta propiedad de artículos, que es básicamente una lista. ¿Sí? Voy a mostrarles el código y acuérdense que artículos es una lista y lo modificamos con el getter y el setter. Entonces, regresando aquí, pues tenemos que decirle a esta categoría que está relacionada con una lista de artículos que incluyen a este artículo. Entonces, esta es la parte que está medio fea, porque tenemos ahora que hacer pues una lista otra vez de artículos. Vamos a llamar artículos, va a ser un array list de artículo. Y esta lista de artículos la vamos a llenar del único artículo que en este momento le queremos asociar. Si hubiera más artículos, pues agregamos todos los demás, pero en este momento nada más estoy agregando uno solo. Entonces, lo voy a poner aquí como un comentario. Asociamos la categoría con con un artículo. ¿Sí? Entonces tenemos que decirle a esta categoría que está relacionada con esta lista de artículos. Ahí está. Y entonces ahora sí, ya esta categoría que creamos aquí, se la pasamos a la lista de categorías, que a su vez se la pasamos al artículo, y entonces ahora sí hacemos el merge. Entonces voy a volver a ejecutar este código. Entonces lo que vamos a ver a continuación pues es que este cambio es el que necesitamos para que guarde correctamente en la tabla de en medio. Vamos a irnos aquí al código otra vez. Entonces pues vamos a ver de una vez vamos a ver directamente la tabla de categorías y de artículos. Entonces si se fijan, ahora sí ya aparece el artículo cuyo ID es 4 y la categoría cuyo ID es 4 y el artículo cuyo ID es 4, que era lo que no pasaba hace rato. ¿Sí? Entonces, si se fijan, eso es porque es lo que les comentaba hace rato, de que cuando parten de la entidad que no es dueña, sí tienen que ser muy específicos en cómo se relacionan las entidades que están relacionando. Entonces, por ejemplo, en este caso el artículo que no es la entidad dueña, pues lo estamos relacionando con esta lista de categorías, con esta categoría. Pero hay que decirle a cada categoría que le estamos agregando que está relacionada con este artículo específico. ¿Sí? Y al final ya la lista de categorías totales se la ponemos al artículo. Si se fijan, cuando parten de la entidad que es dueña, el proceso de relación es prácticamente automático. No tienen que estar haciendo esto de que por ejemplo en este caso, no tuvimos que agarrar la categoría y ponerle categoría.set. No, perdón, me estoy equivocando. Que digan, en el artículo no tuvimos que agarrar el artículo y ponerle artículo.set categorías. ¿Sí se fijan? Y aquí sí. Aquí sí tuvimos que
ser muy específicos con el mapeo de estas entidades que estamos asociando. Pero eso es porque la entidad de la que estamos partiendo es la entidad que no es dueña. Entonces, si todo esto les resulta confuso, pues lo único que tienen que recordar es que siempre que estén guardando en cascada, asegúrense de que estén bien relacionados cada elemento que están guardando en las listas, en la operación de cascada. Entonces, si tienen, pues no sé, esta tabla, una entidad que depende de una entidad A que depende de una entidad B, tienen que asegurarse de que la entidad B esté apuntando a la entidad A correctamente, ¿no? Para que se pueda hacer el proceso de cascada en JPA. Es un detalle esto de las entidades, de las relaciones muchos a muchos. Entonces, de hecho, hay unos detalles que también les voy a comentar con el remove, pero hay que tener mucho cuidado al usar estas operaciones muchos a muchos. Uno puede caer en sobre todo cuando uno usa relaciones, cuando uno define la operación de cascada de remover, uno puede sin querer llevarse información que no deseaba, que no querías borrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Más adelante veremos que una alternativa a estas operaciones en cascada es usar queries de JPQL, que es un tema que veremos mucho más adelante. Pero bueno, entonces ahorita vamos a ver otros temas más relacionados con operaciones en cascada en el siguiente video. Bueno, y también este cambio que acabo de hacer lo voy a... lo voy a poner lo voy a poner en el repositorio. Entonces lo voy a poner como clase 24 de marzo, ejemplo cascade many to many. Así lo pueden encontrar en el repositorio.